Te pido disculpas, pero es más información de la que puedo procesar en este momento. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. En el análisis que hicimos de la banda de rock japonesa Band-Maid, me recomendaron que escucháramos a la banda Baby Metal, así que hoy vamos a escuchar y a analizar musicalmente a su tema Mirror, que dice de la siguiente manera. Bien, ya arrancamos con un sintetizador, unos soniditos ahí espaciales sobre la. Estaban haciendo la nota la en octava, así que probablemente nos encontremos en la escala de la. Bueno, ya arrancamos con muchísima información. No sé si voy a poder sacar todo esto, es mucha data para hacerlo en un video tan rápido. Nos habían amagado, nos habían evitado con algo muy tranquilo, muy sutil, y de repente ingresaron con unas guitarras bien distorsionadas y pesadas con toda la furia. Parece que estamos en la mayor porque el riff está constantemente sobre la mayor. Además lo confirma este pequeño yeite o motivo donde pasa por la, sol sostenido e incluye el fa sostenido, con lo cual estamos en la mayor. Todavía no ingresaron a cantar, tengo entendido que es una banda que tiene cantante. Si conoces cómo se conforma o si tuvo alguna modificación a lo largo del tiempo, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios para que tenga más información al respecto. Mirror Mirror están enfrentándose en la imagen del videoclip, que está buenísimo de por sí. Es una banda tremendamente rockera. Entiendo que hacen metal porque se llaman metal. Como te decía antes, si tenés más información al respecto de la banda, dejalo escrito debajo en los comentarios. Con lo que escuchamos ya podemos ubicarnos en espacio, lugar y tiempo, porque es algo muy identificable. Está muy bien logrado el sonido, es genial. Fíjate la tirada de cuerda grave ahí abajo al final sobre el la, que queda tremendo. Viste que la voz ingresó como con una tonada árabe, ¿no? Como una reminiscencia de melodía árabe. Con lo cual puede ser que ahí ya no estemos en la mayor, porque una de las características de una escala símil árabe, como por ejemplo una escala menor armónica, tiene esto que es una segunda aumentada que resuelve por semitono. Y si no, una escala frigia que tiene el semitono entre el primero y el segundo y el quinto y el sexto, como la del Señor de los Anillos. El tema del anillo justamente, que está en frigio. Pero acá la voz, frente a toda la batahola de música impresionante que está sonando detrás, la voz se mantiene impoluta, cantando una melodía que parece descolocada, fuera de contexto, como un reflejo contrario de lo que está pasando en realidad en la música. Ahí está, la reminiscencia árabe. Mirror, mirror, tan, tan, tararán. Estamos en la todavía. Ta, tarán, ta, tarán. Fíjate que acá las primeras tres notas nos dan la pauta de que estamos en, pues yo creo que va a terminar siendo esto, que es una escala árabe. Desde el la tenemos el bemol 2, que es el si bemol, do sostenido, re, mi, fa be cuadro, que antes era un fa sostenido en el yeite inicial que habíamos escuchado en la introducción, y se genera la segunda aumentada que comentábamos antes de la escala menor armónica. Pero por ahora el si bemol no apareció, solamente. Y hacen como una nota pedal abajo, que eso también tiene una reminiscencia muy árabe, muy oriental. Independientemente de que estén haciendo un riff tremendamente bueno. Y fíjate cómo finaliza la segunda frase. Eso es un material compositivo muy bueno, porque la primera vez que lo cantan cierra hacia abajo, ta, tarán, repitiendo esa última parte. Y cuando repiten la frase en la segunda parte de la estrofa, la primera vez normal, tan, tarán, y la segunda hacia arriba, tan, tarán. Pero no van al quinto, no usen algo súper
tonal que resuelve, sino que acá se pudre todo, se va tremendamente lejos. Y fíjate que ahí utilizó en mirar. Hicieron otra vez el uso del semitono, que me parece que dado el nombre de la canción tiene algo muy de característico el semitono, ¿no? Porque puede ser un reflejo, porque es la menor distancia que existe por lo menos en el sistema temperado, en la música occidental. Y digo música occidental porque el sistema tonal es lo que se conoce como a grandes rasgos como música occidental y que tiene un temperamento, una altura de notas muy determinadas que es fija. Pero tiene esto del semitono, que es la menor distancia que existe entre dos notas dentro de esta clase de música o de la música tonal, modal en general, que lo hace en forma de espejismo, porque el semitono es igual en todos lados. Y vos me dirás, al igual que todos los intervalos, sí, pero acá lo que están haciendo es trasladar lo que habíamos escuchado en la primera parte de la estrofa, ese semitono que ya nos da la reminiscencia árabe, que después repite más abajo. Entonces tenés este y ahora este. En mirror. Do, si, mirror. Efectivamente, entonces si juntáramos todos los semitonos y va reflejándose a sí mismo, es una idea muy interesante. Esta sonoridad, que parece que llegaron al estribillo porque de repente el panorama se abrió independientemente de lo que pasa en el videoclip, que aparece ese ave con el fondo blanco, esta parte suena mucho más japonesa de alguna forma. Me gustaría que, si vos opinás lo mismo, dejes escrito debajo en los comentarios por qué te parece que esta sección suena más japonesa, por lo menos para un oído occidental. Hago mea culpa, escucho esta sección y me suena mucho más original japonesa que lo que ya venía escuchando, que me sonaba más rock occidental tradicional. Bueno, no tan tradicional, pero un metal muy bien pulido, muy pulcro, como suelen hacer esta clase de bandas. De repente ingresamos en esta nueva sección que abre el panorama. Escuchábamos antes unas guitarras hipersaturadas, oscuras, densas, y ahora de repente parece que la cuestión se aclaró. Y además es como una parte esperanzadora, ¿no? Porque vuelven a arrancar en el La, parece que pasan ese Do sostenido con séptima. Y vamos a ver hacia dónde continúan, pero es una parte mucho más abierta, más cristalina que lo que veníamos escuchando. Y fíjate cómo detrás todo el tiempo está sonando esa misma mezcla de guitarra eléctrica con sintetizador, que tranquilamente puede ser efectos puestos sobre la guitarra. Me hace acordar a la pared de sonido de Phil Spector, muy a la manera de Hans Zimmer, pero en otro contexto completamente. No es música cinematográfica esto, por más que la imagen de recién pareciera Batman, pero la pared de sonido que te invade, que te atraviesa completamente, que parece completamente impermeable, infranqueable. Ahí recién apareció el Mi mayor. Ya había aparecido antes en esa suerte de estribillo esperanzador abierto que vimos hace un momento, pero ahora lo dejan ahí abierto porque es un acorde mayor súper abierto en este contexto y no lo resuelven. No lo resuelven porque vuelven a la primera parte, es decir, a la de la introducción. Así que vamos a continuar avanzando un poco más para ver cómo se desarrolla esto, porque hasta acá ya hemos encontrado muchísima data muy interesante. Esto es para sentarse, sacarlo de a poquito. Si querés escuchar la canción de forma completa y sin interrupciones, recordá que debajo te dejo siempre el link del video original para que lo puedas ir a ver. Ahora sí podemos decir finalmente que estamos en esta escala árabe. Algunos también le llaman como escala bizantina. Ahora sí se escucha ese si bemol con esta guitarra súper oscura y distorsionada que me hace acordar mucho a una banda de características similares que se llama Heiken, que si no la escuchaste te recomiendo que lo hagas, y si te interesa que escuchemos y analicemos algún tema de Heiken, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, como así también cualquier otra canción de Baby Metal que te guste y que quieras que escuchemos, por favor déjalo también escrito debajo en los comentarios. Parece que está haciendo esto
con el La, Do sostenido, Si bemol, describiendo ese giro arabesco tan característico de esta escala, de esta sonoridad, muy utilizada en el metal, sobre todo en el metal progresivo. Te pido disculpas, pero es más información de la que puedo procesar en este momento. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bueno, voy a intentar no acobardarme y a continuar con esto durante un poco más. Hasta acá todo está trabajado muy bien, es una exquisitez. Y las visuales también, obviamente en espejo, como las imágenes que utilizan para los análisis psicológicos. Pero fíjate que acá es la misma parte que antes, que abre. Es la sección esperanzadora, pero sin todo el peso que habíamos escuchado antes. Esta es la primera sección donde continúa siendo más forma de estribillo, mientras que en esta nueva sección tiene esta sonoridad melancólica con este dejo de post-rock que es buenísimo. Porque además quedó la guitarra con esa reverberación gigante, sin la percusión. Eso hace que pierda fuerza, pero que no pierde intensidad dramática, porque la sigue teniendo gracias a lo que dice y gracias a cómo está sonando esto, que es maravilloso. Hermoso. Tomaron la primera parte del estribillo, la hicieron como súper melosa, muy a la post-rock, y después hicieron el levare con las voces para ingresar al épico estribillo con toda la fuerza que tiene esta banda, que es tremenda. Vamos a ver cómo termina esto. Y termina de una forma muy similar a la que empezó. Habíamos, en la cuestión melódica, en lo que está cantando la voz, habíamos dicho que la primera frase que daba este tono árabe, que suena tan serio, tan parsimonioso. Y ahora, sin embargo, lo resuelven como si fuera La mayor, evitando justamente ese Fa natural o Fa sostenido para dejarnos con la intriga de en qué tonalidad han acabado. Pero resuelve y cierran con el acorde de Mi mayor y lo dejan en suspenso. Fíjate que no han resuelto esa parte, sino que queda en suspenso en el acorde dominante de la escala y no llega hasta acá, ni tampoco hace esto como para resolver en el relativo menor de La mayor, que es Fa sostenido menor, sino que lo dejan así abierto y que se vaya apagando por sí solo el sonido. Me ha gustado muchísimo escuchar a esta banda Baby Metal. Si conoces alguna otra canción de características similares o por el contrario de características completamente opuestas, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos que creé especialmente para vos. Chao.